Construido a las afueras de la ciudad de Poeria, este enorme complejo de edificios que parecen un conjunto de castillos medievales fue a comienzos del siglo pasado uno de los sanatorios mentales más revolucionarios de la época. Allí, la paz y la armonía fueron los principales motivos que llevaron a que la enorme mayoría de pacientes que ingresaban al lugar salieran pocos años después, habiendo superado sus trastornos. Sin embargo, en los hospitales mentales la conexión con los fenómenos paranormales siempre estará ligada, y el Bartonville no fue la excepción, pues entre tantos pacientes que pasaron por sus paredes, hubo uno que se negó a abandonarlo después de morir. La historia de este lugar es tan conmovedora como inexplicable e impactante. Así que prepárate, porque en Viral Top exploraremos a fondo el intrigante caso del fantasma del sanatorio Bartonville. Formado por 47 enormes bloques utilizados para distintos fines, este enorme sanatorio mental terminó su construcción en el año 1887. Sin embargo, no pudo ser utilizado debido a que el terreno comenzó a ceder y las paredes comenzaron a presentar enormes grietas. El edificio permaneció en abandono total hasta que en el año 1902 el Dr. George A. Seller se encargó de mejorar la estructura y abrió sus puertas en cuestión de unos pocos meses. El Dr. Seller fue un pionero en la salud mental y siempre estuvo en desacuerdo con las prácticas inhumanas que se realizaban en los hospitales mentales durante aquellos años. El doctor implementó un sistema llamado el Cottage System, que consistía en dividir a los pacientes de acuerdo a sus padecimientos mentales, aprovechando el enorme tamaño del lugar, y contratar personal que se especializara en cada uno de los bloques, para que así los pacientes recibieran una atención prácticamente personalizada. Para el Dr. Seller, la salubridad, la alimentación y el buen ambiente en el hospital era parte importante del tratamiento, así que escogió un bloque entero que era utilizado como lavandería, cocina y panadería. El doctor también decidió que los entierros de los pacientes que fallecieran en el hospital y no fueran reclamados estarían a cargo del mismo personal del hospital, y así 4 enormes cementerios se construyeron en la parte trasera del edificio. Tanto el hospital como el Dr. Seller comenzaron a ganar una muy buena reputación. Por lo tanto, las autoridades eligieron el lugar para que allí fueran llevadas las personas con trastornos mentales que habían sido abandonados por sus familias. Debido a esto, poco a poco los cementerios del lugar comenzaron a verse repletos, y como la gran mayoría de estos pacientes llegaban sin identificación alguna, en sus lápidas se escribía únicamente el número del registro con el que habían ingresado. Con la llegada de más pacientes, más fallecimientos se daban en el lugar, y poco a poco el personal del hospital comenzó a desbordarse por la enorme cantidad de entierros que debían realizar prácticamente a diario. Así que el Dr. Seller ordenó que los pacientes más competentes ayudaran en esta ardua labor. Así, un paciente que llevaba varios años internado, al cual solo conocían como Old Book, fue quien más interés mostró en participar en los entierros, y en cada uno de ellos, el hombre, quien era sordomudo, lloraba a las personas fallecidas y les dedicaba 1 minuto de silencio, parado en un enorme olmo.
Old Book se convirtió en el paciente más querido por todos en el hospital, y cuando llegó la hora de su muerte, literalmente todos los pacientes y el personal médico quisieron hacer parte de su despedida. El Dr. Seller registraría este acontecimiento, que no solo fue triste y conmovedor, sino que se convirtió en uno de los casos de fenómenos paranormales más impactantes y mejor documentados de la historia. Resulta que, en el momento en que el ataúd debía ser posicionado en el hoyo donde sería enterrado, los encargados de hacerlo notaron que este pesaba muy poco. En ese momento, un frío llanto se escuchó desde el olmo donde Old Book solía despedir a los fallecidos. En ese momento, todos se giraron hacia el olmo y vieron a Old Book recostado en el árbol llorando desconsoladamente, y después desapareció ante la vista atónita de todos. Inmediatamente, el Dr. Seller ordenó que el ataúd fuera abierto, pero se encontraba el cuerpo de Old Book exactamente como había sido ubicado. A partir de entonces, los llantos lastimeros de Old Book siguieron reportándose alrededor de todo el cementerio, al igual que el avistamiento de su fantasma que aparecía recorriendo los senderos del cementerio y después se desvanecía cuando llegaba a su tumba. Ese espanto fue presenciado tanto por los pacientes del hospital como por varios miembros del personal médico, incluido el propio Dr. Seller, quien hasta su muerte compartió esta anécdota como la más impresionante que había vivido en todos sus años de carrera. Tristemente, la armonía y el ambiente casi mágico que reinó en el Bartonville Sanatory desde su inauguración se acabó con la muerte del Dr. Seller, pues con la llegada de un nuevo director, los revolucionarios métodos de tratamiento que él había impuesto se cancelaron y los tratamientos pasaron a ser los típicos utilizados en los hospitales mentales de aquellos años. Aislamientos, castigos extremos, lobotomías y experimentaciones comenzaron a hacer parte del día a día en el hospital, hasta que finalmente cerró sus puertas en 1972, luego de que las denuncias de maltratos y las inhumanidades que se cometían en el lugar salieran a la luz pública. Aún así, lo que nunca cambió en el lugar fue el constante avistamiento del fantasma de Old Book, cuyo espectro continúa incluso hasta la actualidad, recorriendo los viejos cementerios del abandonado lugar. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!